Estás escuchando una radio con sentido, 96.9 FM. Bendiciones, que hoy este día sea la gracia y el favor de Dios sea con todos, y que los que están sintonizando Radio Consentido 96.9 FM estén siendo bendecidos durante este mediodía. Es una bendición, como cada martes a esta hora, estar aquí en el programa Apóstoles en los Hechos, con un programa de sumo interés, con algo que seguramente tiene que ver con nuestro diario vivir. Si bien es cierto, estamos en una... somos peregrinos aquí y tenemos una ciudad que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Pues entre tanto que estamos aquí, vamos a vivir de la mejor manera, vamos a buscar agradar al Señor, pero también vamos a buscar que nosotros seamos de bendición para toda la gente. Así es de que hay un programa muy interesante en este día. Queremos desear que Dios te bendiga. También a través del canal del pastor Omar Barraza enviamos un gran saludo a todos los que nos ven por este canal maravilloso. Sígalo, véalo, hay buen contenido ahí. Hay buen contenido en el programa del canal del pastor Omar Barraza. Síguelo ahí en YouTube y manténgase en sintonía de la mejor estación por estos rumbos y en toda la ciudad. Radio Consentido 96.9 FM. Hoy le dimos la bienvenida al pastor Juan Arévalo. Bienvenido, pastor. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente un martes más, y le damos gracias a Dios por toda la audiencia, que sin duda alguna es la que sostiene día a día que todo esto sea posible. Gracias a Dios por ello, y bendiciones. Estaremos tratando un tema de suma importancia y cómo podemos contrarrestar también como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, a este bombardeo de todo esto que se está viniendo en contra de la humanidad y de la iglesia. Estaremos tratando este tema de suma importancia y estaremos dándole la gloria a Dios a través de la palabra. Bien, también hoy enviamos un saludo a toda la comunidad apostólica que nos está viendo. El pastor Josué Fierro, que está por ahí en su casa, está con su mamá, acaba de venir a visitarlo, y pues a él y a su mamá le enviamos un fuerte saludo. A nuestro presbítero José Mendoza enviamos también un fuerte saludo para que Dios lo bendiga y donde él esté. Y a toda la comunidad apostólica y no apostólica que sintoniza Radio Consentido en esta hora, pues deseamos que Dios los bendiga, que hoy sea un buen día. Que hoy sea un buen día para alabar al Eterno. Bienvenido, pastor Oscar Domínguez, también pastor en la iglesia número 30 de la iglesia apostólica. Bienvenido, es otro martes y estamos listos para arrancar. Claro que sí, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí, ¿verdad? Les saludamos a todos nuestros oyentes, deseamos que Dios los bendiga. Y aquí estamos listos para otro día más y pues poder seguir tratando estos temas relevantes. Hoy tocaremos un tema en base a una noticia que acaba de salir en estos días y la semana pasada. En nuestros programas de la semana pasada de Apóstoles en los Hechos, en algunos medios de comunicación, ya lo tocamos, y hoy lo queremos tocar también con nuestra querida radioaudiencia de Radio Consentido y del canal de YouTube. La información que salió de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la despenalización del aborto. Y entonces, hoy queremos tocar este tema, hasta dónde como evangélicos nos afecta, qué es lo que debemos de hacer como evangélicos, cuál es la dirección que debemos de tomar. Y para eso, pues, hoy contamos, ya los presenté, pero además el pastor Juan Arévalo es el coordinador distrital de ITEAM. Esto que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Y cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de una despenalización de parte de las autoridades, pues tiene que ver con infantes, con seres que a lo mejor no han nacido todavía, que están en el vientre de la madre, pero que ya tienen vida, ¿no? Y esto de alguna manera, pues yo creo que puede afectar, o nos afecta, nos afecta, en el sentido de que hay madres, pastor Arévalo, hay señoritas que se embarazan muy pronto, que se embarazan muy a los 13, 14 años. Hay una adolescencia hoy en día que está teniendo relaciones sexuales muy temprano.
Y esto como consecuencia, cuando no hay un cuidado, cuando no hay una relación con precaución, con amor, cuando no se sostiene a tener relaciones hasta después del matrimonio, pues esto genera algunos embarazos. Pues definitivamente genera un caos en la sociedad, ¿no? Escrito está, la palabra de Dios dice que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia, pero que el Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y ese es el trabajo del enemigo. Desafortunadamente, las condiciones de trabajo de la frontera sí es una ciudad muy bendecida, es una ciudad que Dios mira con misericordia, es una ciudad donde hay economía, pero desafortunadamente el área más fuerte de economía y de trabajo es la empresa maquiladora. Y la empresa maquiladora absorbe mucho tiempo para los padres de familia. Uh-huh. Entonces, hay quienes trabajan los dos padres en la empresa maquiladora y uno trabaja en la mañana y otro trabaja en la tarde. Y yo preguntaba y veía cuando trabajaba en la empresa maquiladora, veía que trabajaba en la mañana el papá y luego la mamá se iba en el transporte de la empresa con los niños. Uh-huh. Y llegaba a la empresa y le dejaba los niños al papá y el papá se venía con los niños. Entonces, no hay una calidad de vida porque en la mañana, si la mamá trabaja en la tarde por lo regular es porque en la mañana tiene que hacer el quehacer de la casa, uh-huh. Tiene que atender, tiene que alzar, tiene que preparar comida, entonces no le da tiempo para tener una relación de calidad con los hijos. Uh-huh. Entonces sí es una ciudad muy bendecida, pero también es una ciudad muy golpeada por este tipo de trabajos donde son trabajos de 9, 10 horas, donde prácticamente el que está en la mañana, desde las 4 de la mañana ya anda listo y llega a su casa a las 4 o 5 de la tarde y el que está en la tarde desde la 1:30 que se va hasta la 1:30, 2 de la mañana que llega. Entonces no hay un tiempo de calidad, realmente no se está criando a los hijos, se está sobrellevando a los hijos y todo esto ocasiona precisamente que haya muchas jovencitas que a temprana edad salgan en un embarazo no deseado porque no hay un consejo. Uno de mis pastores me daba un consejo y me decía, cuando tengas tus hijos ten mucho cuidado porque cuando tú amas a tus hijos, cuando tú cuidas a tus hijos, cuando tú das todo por tus hijos, independientemente de lo que venga, tus hijos no se van a querer casar a los 15 o 16 años. Y cuánta razón tenía, ¿no? Cuánta razón tienen estas palabras. Actualmente mi hija tiene 18 años y no le veo ganas de irse. A lo mejor me lo está ocultando, ¿no? A lo mejor no me lo está diciendo, pero uno conoce, esperemos que no, uno conoce a sus hijos. Es una señorita de casa, es una señorita que está en las actividades de la iglesia y es una señorita que tiene un coeficiente intelectual muy desarrollado, pero todo a raíz de la palabra de Dios. Entonces cuando se le da calidad, cuando se les instruye, como dice la palabra de Dios, entonces cuando son grandes no se apartan del camino. Pero sí vamos a tocar estos puntos y vamos a estar viendo, pastor, durante el desarrollo del programa, cómo es que la iglesia a través de ITEAM, que vuelvo a repetirlo, ITEAM son las siglas en inglés que quieren decir niños y adolescentes transformando en equipo al mundo. Ajá. Cómo es que la escuela ITEAM o el programa ITEAM viene a ser un programa nacido del corazón de Dios para poder tratar con nuestros niños y con nuestros adolescentes, y vamos a estar viendo algunos de los manuales que se van a estar tratando o que se están tratando en esta escuela. Yo pregunto y tratando de meterme tal vez en el pensamiento de alguien de alguna radioescucha o alguien que está siguiendo a través del canal de YouTube del Pastor Omar Barraza. Yo te pregunto, Pastor Oscar, porque es posible que en esta explicación que nos da el Pastor Arévalo, alguien puede encontrarle sentido a la despenalización del aborto, porque es posible que ni mamá ni papá puedan atender a una niña de 14 años que luego se embaraza y luego no saben ni qué hacer. Y entonces, a lo mejor retomando esto, ellos pueden sentir una justificación para decir, no, pues el aborto se despenaliza por esto, ¿no? Porque al final del día, pues va a sufrir. Y a lo mejor, si dejamos que tenga el niño, va a sufrir la mamá y no va a tener la habilidad, ni la gracia, ni la capacidad siquiera, pues es una niña, de poder educar al niño. Y entonces ya tenemos dos problemas. Pero a lo mejor en esa dirección se le dio el sentido a la despenalización del aborto, ¿no? De parte de los magistrados. Sí, el sentido de la despenalización es descriminalizar el acto, o sea, que no tenga una consecuencia penal. Uh-huh. Eso es el sentido de despenalizar el aborto.
Entonces las personas ya ahorita, el aspecto general federal dice que si una persona incurre en este acto, pues no se le va a poder ejecutar una pena legal. Sí, dar una sentencia, ¿no? Sí, una sentencia. Entonces, claro que las consecuencias cambian, porque si ya no hay una sentencia legal, pues es más fácil ahora sí que violentar la ley o la regla, porque aun cuando los estados no están obligados, por ejemplo en este caso, a reformar para permitir el aborto, lo cierto es que ya no pueden llevar a una persona o no van a poder llevar a una persona a una condena penal por eso. Entonces esto puede decir, bueno, pues yo no importa que haya una penalización, pero ya no es una pena de cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Ya no es, entonces lo pueden hacer, no le hace que reciba una pena. Esto puede promover mucho el aspecto de que personas que puedan vivir en su libertad o en su libertinaje, pues tengan esa decisión de abortar, ¿verdad? Porque ahorita el problema, si nosotros nos vamos a la raíz del problema en general, ¿verdad? Porque utilizan a veces falsos argumentos, utilizan medias verdades para defender el aborto. ¿Cuáles son esas medias verdades? Bueno, dicen, es que el aborto, para una persona que es violentada es difícil tener un hijo del violador, o una pequeña, o que sea de edad muy pequeña, el quedar en esa situación, y justifican esa situación. Y a veces sí hay que entender ciertas circunstancias alrededor de una persona que vive eso, pero en general, cuando se ha dado el aborto, ¿verdad? Y de manera estadística, las personas que buscan más ese aborto no son las personas que viven o sufren este tipo de situaciones. Son personas que viven en un libertinaje, que viven su vida muy libremente, y por voluntad pues andan en esos deseos, en esas pasiones, se viven su vida sin control, y para a lo mejor que no lo regañen los papás, o para no tener el compromiso de tener que estar cuidando a alguien, van y acuden a esa situación. Entonces, si ya no hay despenalización, pudiera facilitarse, vamos a decir, aún más esa práctica. Entonces sí es un problema muy serio esta situación. Sí, que la despenalización del aborto no significa que se legalice el aborto. No. Esto es una cosa, se despenaliza, pero el aborto sigue sin ser legal. Sí, en los diferentes estados, cada estado tiene sus leyes, y los diferentes estados establecen ciertas leyes con respecto al aborto. Creo que en el estado de Coahuila es el único estado que tiene que modificar en su constitución. Creo que el artículo 119 tiene que hacer una modificación a él directamente, si se le va a pedir que haga una modificación en este sentido penal, ¿verdad? Para eso. Pero los demás estados no, cada quien va a regular sus leyes en base a este sentido. Pero lo que sí es que si hay una condena hacia una persona que aborta, entonces estas personas pueden defenderse, y entonces acudir a las leyes federales para que no se le condene, ¿verdad? Para que se libere en ese sentido. Bueno, qué interesante plática. Estamos hablando de la despenalización del aborto a través de lo que fue la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados hicieron y creo que inclusive fue abrumadora, ¿no? O sea, no hubo nadie que se opusiera. No sé si los 8 o los 10, no sé cuántos magistrados eran, pero creo que la gran mayoría estuvieron totalmente de acuerdo en la despenalización del aborto. Le pregunto al pastor Juan Arévalo, coordinador distrital de I-Team. Le pregunto si en I-Team, en esto que tiene que ver con la educación a niños y a infantes, a niños y a adolescentes, ¿hay alguna materia que nos pueda ayudar? Algo que pueda ayudar a los papás, y no dependamos de que la justicia despenalice o castigue algo que a lo mejor como padres, ya lo expresaba el pastor Juan Arévalo al inicio de su comentario, pero algo que como padres no hicimos,
y a lo mejor pues nos refugiamos en la iglesia, en Cristo, en la escuela. Y hay un programa de iTeam. Yo te pregunto, porque sé que lo dominas, si hay algo que nos ayude en el iTeam para este tipo de abortos, de embarazos muy prematuros. Sí, definitivamente preocupada, la iglesia preocupada por todo este tipo de problemáticas. Hay este tipo de temas que tratan acerca de la biología, tratan acerca de esto del aborto, tratan acerca de la ideología de género. Uh-huh. Entonces se acopló cada una de los temas a nivel niño. La Secretaría de Educación Pública, ellos han metido dentro de su agenda académica la tolerancia y los supuestos valores, y el que los niños vean igual a que un niño no se sienta niño, sino se sienta niña, y que una niña a la inversa, ¿no? Se sienta niño. Entonces ellos están haciendo todo esto. De hecho hay por ahí un libro que no sé si vaya a salir o no, porque desde hace algunos años quería sacarlo la Secretaría de Educación Pública, que se llama Anita y sus dos mamás. Uh-huh. Y todo esto sí, para estar a favor de este tipo de pensamientos. Entonces la iglesia tiene bases firmes y tiene la respuesta a todo este tipo de problemáticas. Por ejemplo, está una materia, manejamos los niveles de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15, y en todas las materias, esto es por año, es un material anual donde se le está dando al niño la lección, se le está retroalimentando. Los maestros tienen lo que le llaman en la SEP el consejo técnico. Uh-huh. Dentro de la iglesia hay consejo técnico, dentro del distrito hay consejo técnico. Tenemos un encargado que es el encargado maestro de profesión de hacer el consejo técnico con los agentes iTeam, así le llamamos a los maestros y coordinadores. Uh-huh. Entonces se le está dando un seguimiento. Hay una materia que se llama Biblia, Vida y Familia, y ahí habla acerca de la ideología de género. Pero en el nivel 1, que es de 6 a 7 años, hay una que se llama también Vida, Biblia y Familia, y la lección es Mi cuerpo y yo. Uh-huh. Y desde ahí empezamos a hablar biológicamente, científicamente y espiritualmente acerca de nuestro cuerpo, cómo es que Dios lo forma y cómo es que Dios da una identidad, una verdadera identidad. Si el mundo nos bombardea con identidad de género, la Biblia nos dice hay identidad. ¿Eres hombre o eres mujer? Porque dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre, varón y hembra. Nada más. Entonces, por medio de la ciencia lo usamos a favor para exponer estos temas bíblicos desde los 6 años hasta los 15 años, que salen de lo que es el modelo educativo iTeam. ¿Qué es el modelo educativo iTeam? Es una malla curricular al igual que lo tiene la SEP. Es lo mismo. Uh-huh. Donde al niño se le tiene que hacer una matrícula, donde al niño se le hace la inscripción, donde al niño se les dan boletas, donde si los niños no van a la escuela dominical o no asisten a las escuelas de iTeam, entonces el maestro va y habla con los papás. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque si en la escuela batallan, ahora aquí en la iglesia que dice, este domingo no voy. Pero precisamente ese es el reto, que los maestros se paren en la brecha y que conjunto a los papás estén trabajando con los niños y estemos explicando por qué razón nosotros creemos que solamente varón y hembra, y por qué estamos en contra del aborto, y por qué estamos en contra de la ideología de género, y por qué estamos a favor de la vida. Hoy en día me causa mucho asombro, pastor, que la ley protege un huevo de águila más que la vida humana. Uh-huh. Tú agarras un huevo de águila o comes un huevo de tortuga y si no son 500 pesos de multa, es cárcel. Cárcel. Y al que practica el aborto anda libre por la calle, ¿no? Entonces, qué ironía y qué tremendo. Pero la iglesia está preocupada, y por eso el programa iTeam, malla curricular iTeam o modelo educativo iTeam. Regresamos ahorita con el pastor Arévalo para seguir hablando de iTeam, pero le pregunto al pastor Oscar, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que falló para que llegáramos a estos niveles de descontrol emocional, en lo que hoy estamos viviendo? ¿Qué falló? ¿La educación cristiana o la exposición de la palabra
¿Qué es lo que nos orilló a esto? A que hoy podamos ver a dos personas del mismo sexo tomados de la mano, a que haya esta despenalización del aborto, a que las autoridades tomen una decisión pues que a lo mejor ni les era de ellos, pero bueno, ellos tuvieron que tomarla por alguna razón. En base a lo que se está viviendo, ¿verdad? Porque no se legisla en base a lo que no se haga. Y seguramente que había demasiados abortos, que había demasiadas cosas escondidas por ahí para que se tenga que sacar a la luz y poderse legislar sobre eso. ¿Qué falló? Falló la educación cristiana, falló la exposición de la palabra, nos dedicamos solamente a predicar para salvar y no para educar. ¿Qué es lo que falló en la educación desde los No, yo creo que, por ejemplo, nosotros como iglesia, claro que somos afectados por un problema social general que se mueve. Yo creo que la iglesia ha crecido separada de muchas cuestiones del Estado. El principio ese del Estado y la religión que estén separados. Estuvo bien cuando se estableció en aquellos tiempos por el aspecto institucional y la influencia política que ejercía la iglesia en aquellos tiempos, pero no debe de ser una división en el sentido de formación y educación, porque a nosotros se nos enseñó, a la iglesia se nos enseñó que el Estado, los gobiernos independientes, y nosotros buscamos nuestra búsqueda, nuestro propósito, nuestra formación, pero nos hemos enfocado a educar a nuestra familia, a nuestros hijos, pero nos ha faltado tener más alcance por esa situación. Nos ha faltado tener más alcance, y entonces por eso es que ahora en la sociedad tenemos mucha gente en la política que no tiene principios bíblicos. Gente que no tiene una formación bíblica, y gente que sobre todo que no tiene temor en Dios. Y entonces los partidos políticos están llenos de personas que no tienen temor de Dios. Y entonces ahí es donde cuando ya ellos legislan en ideas, en pensamientos subjetivos que no tienen ni fundamentos, incluso que no tienen ni siquiera argumentos científicos. Porque nosotros, como la Biblia, nosotros que creemos en la Biblia, también sabemos que la ciencia es buena. Hay gente que piensa que la Biblia y la ciencia, o que las cosas de Dios y la ciencia están peleadas. No. No, hay una frase del pastor Adévalo que le gusta publicarla y gritarla. Dila de una vez. Sin Dios no hay ciencia. Sin Dios no hay ciencia. Y entonces la ciencia tiene muchos argumentos. Ya la gente ahorita, de hecho muchos políticos ni siquiera están presentando en sus legislaciones argumentos científicos porque no les conviene. Entonces ellos buscan intereses, buscan ciertos intereses. ¿Qué nos falta a la iglesia, o qué nos ha faltado a la iglesia? Meternos a esas áreas, por ejemplo, políticas, meternos en las áreas educativas, por ejemplo, en la educación a nivel federal, que haya gente cristiana, sí, que tenga principios cristianos. Tenemos maestros que son cristianos, tenemos maestros que profesan la fe, pero en general la mayoría no es así, y los que están en esos lugares donde se determinan estas bases, muchos de ellos no tienen esos principios. Nos falta gente que se meta a la política, que no negocien sus principios bíblicos, ¿verdad? Pero que se metan en la política y que influyan en los partidos para que estas leyes no se vayan no se estén dando, porque sí tenemos los argumentos. El problema también es que a nosotros se nos ha cerrado las opciones de comunicación, porque usted va a ver, nosotros vamos a ver resaltar en las noticias a gente que, si una persona que no tiene nada de importancia dice yo quiero abortar, la van a poner en lo alto, y a la gente que está en contra, aunque sea muy importante, lo van a censurar. En ese alcance también los medios de comunicación
también falta que haya gente cristiana en los medios de comunicación para que se dé a conocer sus argumentos. Y esos argumentos que tienen solidez y que tienen fundamento. Nosotros agradecemos la oportunidad de estar, por ejemplo, aquí en esta radio, ¿verdad? Sí, claro, y qué bendición por Radio Consentido que da apertura, y a su director presidente encargado, que es el pastor Fernando Corral, que nos dé apertura para hablar de esto, ¿verdad? Sí, y luego llegamos por medios de la comunicación en las redes sociales, que también nos están abriendo esa puerta, ¿verdad? Para que nosotros podamos transmitir esto. Y de una manera con argumentos, ¿verdad? Con solidez, pues que podamos decir por qué no aceptamos esto. La Escritura tiene argumentos. Por ejemplo, la Escritura y la Biblia siempre va a favor de la vida. Y la Escritura no tiene una doble moral, como decía ahorita nuestro hermano Juan. Ahorita se defiende más la vida de un huevo silvestre, ¿no? La Biblia también defiende eso. La Biblia no está en contra de eso, pero la Biblia defiende también la vida del ser humano. Amén. O sea, no defiende una cosa y otra, no, la Biblia defiende la vida. La Biblia nos pide que cuidemos las plantas, nos pide que cuidemos la naturaleza. La Escritura nos dice eso también. Si queremos verlo a la luz de la palabra, también nos dice eso. Pero también la Biblia nos habla de la Escritura. Dios nos tiene en la vista desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí nos tiene en la vista. Y está escrito en la palabra de Dios, ahí en el Salmo, ¿verdad? 139. Mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Una de las versiones actualizadas es que tus ojos vieron mi embrión. Dice otra escritura, tus ojos vieron mi cuerpo en imperfección. O sea, todavía no está formado, está en imperfección, pero ya Dios estuvo viéndonos. Amén. La Escritura habla del sentido de la vida desde el principio. Entonces nosotros tenemos esos argumentos. Lo que pasa es que sí nos ha faltado adentrarnos a esas áreas donde están determinando mucho el rumbo del país, y nos está afectando. Y es que al final del día no hemos predicado ni enseñado acerca de la concepción, porque nosotros nos basamos a cuando ya vemos físicamente al niño recién nacido que sale del vientre de la mamá y lo hacen llorar y se lo llevan. Y entonces ahí para nosotros empieza lo que podemos llamar vida, porque no hemos enseñado ni en la escuela. Ahorita nos lo va a aclarar el director de I-Team, Pastor Juan Arévalo, ni de la escuela, o si lo hemos hecho o no lo hemos hecho todos, ni desde el púlpito, ni desde la familia, no hemos hablado de la concepción, que ese acto que debería ser de amor, a veces se hace solamente por una consecuencia de algún momento, de algo, y se nos olvida hablar de la concepción. Y es que esto que mencionas tú es muy interesante, porque sí, la iglesia deberíamos en general, la iglesia cristiana en general, ¿verdad? Ya sea diferentes denominaciones, debemos de unirnos en un solo mensaje. Si ahorita este problema es un problema que está en las noticias, y que vemos que está afectando, la iglesia tiene que levantarse, como ya lo hicimos años atrás, cuando el presidente Peña Nieto quería reformar la ley para permitir el matrimonio igualitario. La iglesia se levantó y se dio cuenta de la fuerza que tenía la iglesia en México. Sí. O sea, hay una sociedad muy fuerte que no está de acuerdo con ese. Entonces, nosotros tal vez disfrazamos el respeto con el omitir ya muchas cosas y dejamos que pasen, ¿verdad? Con el pecado de omisión. Ya cuando queremos ya reaccionar, ya el problema está así. Pero por ejemplo, cuando se manifiesta un problema así como se presenta ahorita, yo creo que debemos unirnos todos, la iglesia, y por los diferentes, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos este medio, por los púlpitos, por las diferentes formas donde estamos alcanzando a la gente, tocar los temas y empezar a decirles por qué no debe de hacerse. Unificarnos en un mensaje que al último viene a terminar con el principio de salvación de Dios. Claro. Adelante. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, tocó las tres áreas más marginadas de la sociedad: las mujeres, los niños
y los enfermos. Así es. Entonces, Dios trajo un ministerio integral. Sí. El Señor no vino, nuestro Señor Jesucristo no vino a solamente, y no estoy en contra, porque luego dicen, es que hace unos comentarios que parece que está en contra. No, yo me gozo con los pastores que predican y gritan, y a veces gritan más que lo que predican. Yo también me gozo porque soy emocionalista, también tengo emociones, ¿no? Pero yo creo que hace falta también pastores que lleven mensajes de educación. Claro. Decía ahorita el pastor Samuel que necesitamos tocar esto desde los púlpitos. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que yo veo? Y aquí si me meto en problemas ya no me importa, ahora sí es mi opinión. Lo que yo veo es de que la iglesia se está preocupando por ganar adultos, hombres mayores, jóvenes, pero descuida a los niños. Si nosotros, precisamente es el sentido de la escuela ITIM, si nosotros trabajáramos en los niños a la vuelta de los años, a los 15 años que se gradúan de este programa, el programa está diseñado para que ellos ya salgan como líderes de una célula. Mira. Como líderes de la congregación, buscar las aptitudes como le hace Estados Unidos, ¿no? Busca las aptitudes, a este le gusta el básquetbol, a este le gusta el fútbol, entonces ese es el propósito de este programa, porque hemos visto que tenemos a nuestros niños en la iglesia. Ahí los tenemos, los dormimos debajo de las bancas, los dormimos en las bancas, ahí andan corriendo en el templo, pero llegan a los 13, 14, 15 años y ya no quieren ir al templo. ¿Por qué? Porque no se les dio una vida o una educación espiritual de calidad. Dijimos, vamos a traer al grande, vamos a traer al borracho, vamos a traer al alcohólico. No es malo, vamos a traer al drogadicto, es nuestro trabajo, pero también cuidar lo que tenemos. A veces descuidamos los centavos, descuidamos los pesos por ganar los centavos. Y yo creo que si educamos a la Biblia lo dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En la actualidad, ¿cuántos hijos de hermanos que crecieron en la iglesia ya no están en la iglesia? Sí, un gran número. ¿Cuántos hijos de pastores? Un gran número. Y cumples con el principio bíblico, como lo mencionabas, instruye al niño en su camino. Me llamaba mucho la atención los comentarios que hizo nuestro hermano Samuel Sánchez. Sí, que haciendo alusión al comentario del obispo presidente Samuel Sánchez Armenta, esta semana se abrió una escuela infantil en Ciudad Juárez, una iglesia infantil en Ciudad Juárez, con su púlpito, sus bancas, todo un contenido. Felicitaciones al pastor y presbítero José Mendoza. Adelante. Y con músicos, muchachitos pequeños que estaban formándose en ese sentido. Y él hablaba de ese aspecto, de cómo, por ejemplo, en la cultura de aquella época en que Jesucristo vino, a los niños se les tenía como nada. Y como ahorita mencionaba el hermano Arevalo, a los niños, a las mujeres y a los enfermos. A los enfermos, ¿verdad? A los pobres también, los tenían como nada, los tenían como, voy a utilizar esta frase muy fuerte, como animales. Porque así es como dice esto. El voz los tenían rezagados. Sí. Entonces nosotros a lo mejor, si a un niño lo respetamos y todo, no llegamos a ese extremo del pensamiento, pero al último, al fin y al cabo, al último, si los tenemos rezagados, estamos cayendo en un mismo vicio. Ahora, ¿por qué? Porque los que vienen a manejar los asuntos más adelante son los niños. Y si nosotros formamos en esos valores y en esos principios, ¿sí? Ellos van a empezar a hacer sus cosas determinadas en base a esa palabra de Dios. Si les toca legislar en las leyes, van a legislar basados en esos principios. Así es. Y a lo mejor ya si nosotros logramos tener esa fuerza, esa proyección, ¿verdad? De poder establecer bien un trabajo como ahorita, esto que hizo nuestro hermano es un parteaguas para nosotros como iglesia, porque nos pone en el compromiso de establecer una iglesia infantil en cada congregación. Yo me fui con ese pensamiento también. Y supongo que cada uno de ustedes también se fue con ese pensamiento de establecer una iglesia infantil donde vamos a trabajar directamente con los niños, donde los van a formar, donde los vamos a educar basados en estos principios bíblicos para que cuando ellos crezcan su vida esté cimentada en esto. ¿Qué hacen y por qué quieren atacar a los niños ahorita todos los de las diferentes corrientes? Porque saben que los niños son los que van a cambiar toda esta situación. Entonces
Bueno, vamos a revertirlo en esa manera también nosotros. Yo me quedé con la participación del obispo presidente. Me quedé con la idea que se quedó también el pastor Oscar acerca dio un panorama, una explicación ahí también del acontecimiento de los niños en aquellos tiempos. Y el domingo en la noche, yo quise preparar un sermón para hablar de esto, sin necesidad de escribir el bosquejo, simplemente de armarlo en mi cabeza. Y yo me quedé pensando en algo, y ahorita lo recordé y quiero traerlo a la mesa. Hoy se legisla para matar infantes desde el vientre, o se autoriza que no se despenaliza, y esto da como apertura de que pues la gente tendrá menos miedo, porque antes por lo menos tenían miedo a ser descubiertos y llevados a la cárcel y todo eso, ser enjuiciados. Hoy tiene menos miedo, y bueno, desde las autoridades se da el permiso para que se pueda abortar, llamándolo de alguna manera. Claro que no es tan abierto ni es tan simple como decir ya tienes todo el permiso. En el texto bíblico hay 2 temporadas en las que se matan niños, y también viene desde las autoridades. Viene en el Antiguo Testamento cuando Moisés y luego cuando una de las plagas para los primogénitos, aunque ya eran grandes, pero en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nace, hay otra orden desde las autoridades de que todos los niños de determinada edad tendrían que morir. O sea, esto de que las autoridades maten niños no es nuevo, ni es de hoy. O sea, tenemos instrucción, tenemos historia bíblica, tenemos cosas para estudiar. Lo que pasa es que a veces nos cuesta estudiar la Biblia, nos cuesta llegar a ese tipo o preparar ese tipo de cosas, y predicamos lo simple y lo que a lo mejor puede hacer que la gente que venga diezme más o que brinquen 2, 3 y cosas así. Pero yo me quedé con esto que no es nuevo, pastores, de que venga la orden desde el gobierno. Hoy la vemos desde los magistrados, pero también en estas historias bíblicas había una orden desde el gobierno de matar infantes, de matar niños. Definitivamente, la palabra de Dios dice algo muy claro, ¿no? Dice, mi pueblo se pierde o se perdió por falta de conocimiento. La falta de conocimiento en el pueblo de Dios es tanta, me atrevo a decirlo así, que ahora sí que viendo no vemos. La palabra de Dios es clara y es concisa. En ninguna manera va a probar el que se quite la vida ni a un niño, ni a un adulto, ni a ninguna persona, ni a ningún ser vivo. El asunto es de que, como esto viene del gobierno, aligera la conciencia del hombre, y entonces ya traes esas ideas, ya vienes con ese pensamiento, ya lo quieres hacer. Siempre que va, así de sencillo, Pastor Samuel, Pastor Oscar, siempre que va un hermano a pedirle consejo a un servidor, el hermano, yo les he dicho, ustedes ya saben lo que les voy a decir, ustedes ya saben la respuesta, solo que ustedes vienen, ustedes vienen para ver si yo de casualidad comparto su punto de vista, y entonces aliviano su carga, y al momento de usted hacerlo y salga algo mal, no es que el pastor me dijo. Se justifican. Es lo mismo con la ley. El ser humano sabe que esto no es bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, como lo escuchan de una autoridad, y en cierta manera las autoridades son puestas por Dios, que si hacen las cosas mal darán cuentas. Dios los pone para que legislen con justicia, pero si no lo hacen, van a dar cuentas al final de cuentas. Entonces, ellos escuchan, ya lo puedes hacer, ya no va a haber cárcel, ya tienes la oportunidad de matar, porque es la palabra, de matar a un ser vivo, de matar a un niño inocente que no se puede defender, y entonces no va a haber cárcel. Entonces, la gente aligera la conciencia y entonces cae en la práctica del aborto, que dicho sea de paso, tienen leyes muy duras para los que cometen algún error ante la ley, los que cometen algún crimen, o para aquellos que simple y sencillamente destruyen un huevo de águila. Tienen leyes muy duras, pero para alguien que mata a otra persona no tienen leyes tan duras. Yo me pregunto, este tipo de gente, estos doctores que practican el aborto, son asesinos, y son asesinos pronunciados. ¿Y por qué la ley no va por ellos? No, y es que debemos entender esto, ¿verdad? El pecado toma formas diferentes.
formas. O sea, yo les digo que a veces el pecado va transformándose también. En aquel tiempo a lo mejor la ordenanza era así como lo mencionabas tú, daba la orden la autoridad y luego iban los soldados y los mataban. Ahora no, a lo mejor no es así, no va a ir el ejército matando niño por niño, pero sin embargo incurrimos en la misma falta. Pero esto es ese conocimiento, decía el hermano Juan, es que el conocimiento nos lleva. El poeta y filósofo Jorge Agustín decía él que el pueblo que no conoce su historia o la historia está condenado a repetirla. Entonces, como no conocen la historia, no saben la historia, no tienen el antecedente de las consecuencias que trae el tomar ciertas decisiones, piensan que ellos vienen a innovar y decir, no, pues para nosotros esto va a mejorar. No va a mejorar. Es como, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ahora que estuvo ya en Afganistán, y que salió inmediatamente de Afganistán y rápidamente llegaron los talibanes y tomaron el lugar. La historia dice que, por ejemplo, los árabes nunca han podido ser conquistados. Es el único país o nación que a través de la historia nunca ha podido ser conquistado. Y entonces, ¿qué pasó ahora que se retira? ¿Qué es lo que dicen? Pues la peor derrota que Estados Unidos ha tenido. Así es el país más poderoso, ¿verdad? Todo por no conocer la historia. Entonces, ¿qué pasa con esta situación también de nosotros? Va a traer unas consecuencias sociales y problemas sociales más fuertes, se van a evidenciar más fuertes, porque nosotros, los pastores que tratamos con las personas, podemos darnos cuenta de los problemas sociales que trae en la persona el aborto. Y bueno, pues nosotros estamos ahí para ayudar a la persona. ¿Qué vamos a hacer? Pues tratar de ayudarla. Pero pudiéramos evitar que cayeran en eso con ciertas decisiones, ¿verdad? Anticipadas, claro. Entonces, pero el gobierno no lo está haciendo, no lo está entendiendo. Los políticos, tristemente, en general, sí. No clasifico a todos, pero en general ven por sus intereses propios, y entonces ahí está un problema que tenemos también en nuestra vida social. Radio Consentido 96.9 FM, y estamos hablando del aborto. Apóstoles en los Hechos, estamos hablando de la despenalización del aborto a través de los magistrados. Estamos hablando de lo que dice el texto bíblico, de lo que podemos nosotros interpretar a través de la Biblia o a través del llamado que Dios nos ha hecho como pastores y encargados de una congregación. Y además, en este concepto de apóstoles en los Hechos, también hoy tomamos la responsabilidad y la obligación que es transmitir a través de los medios de comunicación todo este tipo de cosas que a veces no se predican desde los púlpitos. Y hoy tomamos la responsabilidad de apóstoles en los Hechos. Hemos hablado de todo lo que usted se puede imaginar. Gracias a Dios, y bendecimos nuevamente a los directivos de esta estación Radio Consentido, al pastor Fernando Corral, al pastor Omar Barraza, porque nos han abierto las puertas para, sin restricción alguna, hablar con claridad, pero a la luz del texto bíblico. Estamos hablando de la despenalización del aborto a través de Radio Consentido y el canal de YouTube del pastor Omar Barraza. Bueno, haciendo solamente un recorrido, una pasadita así, por la situación que se establece en el texto bíblico cuando Jesús nace, y la orden que viene a raíz de la visita de aquellos personajes que llegaron con la autoridad y le dijeron, pues buscamos una ciudad, un niño que... y luego viene la orden desde las oficinas del gobierno que había en ese tiempo, y pues hay que matar a todos para que no salga el Redentor. Y hay quien hoy en día puede estar diciendo, es que es difícil, pastor, es que es complicado. Bueno, esa historia nos habla de que tuvieron que salir de Belén para ir inclusive a Egipto, ¿no? Estar un tiempito ahí esperando que esa mortandad se fuera. Imagínense a una María primeriza en su embarazo y en dar a luz. Imagínense a una María con un marido que no la había tocado, que si la había tocado, que no, pero antes de que hubiera la presencia del Espíritu Santo ahí para concebir. Pues imagínense la plática y la relación que podía haber entre una mujer, un hombre que, pues, ¿a poco si a nosotros nos dicen, hoy tu esposa está embarazada y es el Espíritu Santo? Si reiríamos, lloraríamos o correríamos o qué haríamos, ¿no? Bueno, José se tuvo que aguantar.
Y además, tuvo que sacar a la esposa, recién aliviada, y llevarla a un lado para proteger el niño, para proteger el fruto de una relación. Y claro, aquí ustedes me van a decir, porque son pastores, y me van a decir, es que esto es espiritual y esto, pero al final del día, José estaba cargando con el fruto de una relación que no fue de él, y aún así sacó, caminó, estuvo en una ciudad extranjera, en un país extranjero, mientras esto sucedía, ¿no? Díganme algo, por favor, no se queden callados. La palabra de Dios dice una peculiaridad y alaba a José desde antes de que José tomara la decisión de quedarse con María. Dice, como José era justo. Y ahí es donde puede entrar nuestra plática, ¿no? Él era justo, y decíamos hace algunas semanas acerca de Lot y la justicia, y porque Dios lo había librado. Entonces, la justicia de Dios de alguna u otra manera actúa a favor del hombre que es justo en su propia persona, y lo exalta y lo eleva. Dios no va a depositar algo tan preciado en la vida de alguien que sabe que no le va a dar el valor, o la persona o los terceros que están a su alrededor. Detente ahí. Dios no le va a depositar en el vientre de alguien que no es justo, pero se siguen dando vida en los vientres. No estamos hablando ahorita de vientre, estamos hablando de una tarea, de un texto, de alguna acción. Dios no lo va a hacer porque Dios conoce nuestra vida. Si algo tiene Dios es que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo puede. Entonces, desde ese punto de vista partimos. La Biblia dice que había justicia en José. Ahora, dices tú, María cargaba con algo que no era de José. Deja tú eso. En un sentido estricto de humanidad, sí, ¿no? Porque entendemos que esto es parte muy espiritual. Deja tú eso. Decíamos ahorita, Pastor Oscar y Samuel, que no tenían ningún valor los niños, y las niñas menos. Además, después de los 12 años cobraba valor el niño en la cultura judía, porque ya podía hacer un trabajo, ya podía ser un mandadero, pero la niña no cobraba valor. Después de los 12 años, para lo único que servía la niña en esa cultura, en aquel tiempo, no sé si en la actualidad, lo desconozco, era para contraer matrimonio. Por eso vemos a un José adulto con una María, señorita joven de a tiro. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero probablemente tenía 12, 13, 14 años, tal vez 15. Si nos vamos a ver a fondo la cultura judía, después de los 12 años tenían valor y podían casarse, o después de su primer periodo, porque ya podían concebir. Entonces, vemos a veces leemos la Biblia así por encima, pero no nos ponemos a investigar y todo esto. María, señorita, inocente, 13, 14, 15, tal vez 18 años, vamos a pensarnos y aventurarnos que tenía 18 años. Luego que venga alguien y le diga, María, vas a quedar embarazada. Padre Santo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que si hubiera estado en función a lo mejor todo esto de la despenalización del aborto en aquel tiempo, igual, y por qué no como humano pensaría en algo similar, ¿no? Pero al final de cuentas, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo pone el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Y cuál es el carácter de Cristo en nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Y todo esto forma una persona íntegra delante de Dios. Es el caso de María y de José. Despertaste una gran duda y una gran inquietud en mi vida, porque... Espérame, o sea, ¿le habrá aparecido el ángel después de su primer menstruación? No, y es que... O sea, ya no supe, pero qué interesante. No. Lo más seguro es que sí, ¿no? Porque está lista para procrear. Podemos preguntar muchas cosas. María ya estaba lista para casarse con José. María no incurrió en ningún pecado. O sea, es que ese es el detalle. O sea, María queda embarazada por el Espíritu Santo. O sea, hay una obra de Dios ahí. En la acción de María no había un pecado. Entonces, por ejemplo, en el caso de José, lo que José tenía que entender era eso. Sí, era eso. O sea, no hay un pecado. Claro que José como hombre pues se encontró en esa situación de decir, caray, está embarazada. ¿Cuál es la suposición? Lo más probable.
Sí, que al fin la aparición pues fue para José también, ¿no? Bueno, O sea, entonces, hubo una por eso hubo comunicación. una acción divina. Y quiso dejarla. En ese sentido, claro, quiso dejarla porque como hombre y esto. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, ahora sí voy a utilizar esta expresión, nos metemos en el marco legal de Dios, o sea, lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Entonces Dios tiene una estructura de cómo Él va a hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia de lo de Dios y lo de nosotros? ¿Por qué la gente quiere quitar la Biblia? Porque la Biblia nos maneja en un marco. Y ese marco no permite ciertas conductas. Así es. Y la ley que nosotros tenemos a veces puede permitir ciertas conductas y ciertas cosas. Y entonces la gente que busca lo que le conviene y lo que le interesa. Entonces le conviene a la gente, no, pues es que puedo abortar, puedo andar libremente, que al fin y al cabo, en general, como les decía, detrás de eso está esa libertad de poder hacer lo que la gente quiere, y si queda embarazada, pues voy a abortar, no hay problema, porque eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y entonces le conviene y dice, no, vamos a quitar la Biblia, porque la Biblia, por eso la Biblia ha recibido tantos ataques, porque no les conviene. Entonces la justicia de Dios va determinada en base a eso. Estamos hablando en Radio Consentido 96.9 FM, estamos hablando de la despenalización del aborto, y ahorita acabamos de tocar una pasadita ahí por el texto bíblico, y dijo una palabra, Oscar, tan maravillosa. Nos estamos metiendo en los dominios del Señor, en lo que Él es, y yo te invito a ti, querido Radio Escucha, hoy ahí donde vas, ahí donde estás. Ahí, si vas manejando tu vehículo, si estás en tu casa escuchando, yo por un minuto queremos orar. Siento una gran presencia del Espíritu Santo en este momento. Siento que Dios, hay un ambiente especial como para cerrar nuestros ojos y decirle, gracias Señor por nuestra ciudad. Yo te invito a que en un minuto cerremos nuestros ojos y levantemos nuestra voz, no a lo mejor desde las palabras, sino desde el sentir, del corazón, del interior, y decirle gracias, Señor, y encargarle encarecidamente la vida de nuestros jóvenes, de nuestras adolescentes, que Dios cubra a los hijos de nuestros hermanos, que Dios cubra a los hijos de los pastores que están pasando por alguna circunstancia, que pueda haber una palabra clara, que pueda haber una educación especial en cada congregación, en cada colonia, en cada barrio, en cada fraccionamiento, que pueda cubrir los embarazos prematuros para que no haya la necesidad de poder llegar al temor y tener que ejecutar un aborto. Te pedimos, Padre, en estos momentos, por cada uno de los radioescuchas que están escuchando, por cada una de las personas que verán este video a través de la plataforma de YouTube, Señor, que te glorifiques en ellos, que pongas tu mano de poder cubriendo, Señor, que quites del pensamiento de aquel adolescente que está intentando tener relaciones con alguna jovencita, Señor, adelantándose a lo maravilloso que será esto cuando ellos puedan hacerlo una vez casados. Pero Señor, si hay alguien que quiere perjudicar a una señorita, cuídalo, Señor, cuida a nuestras hijas, cuida a las hijas de cada familia representada en nuestra ciudad, Señor, y en nuestra comunidad evangélica en general. No permitas que sean tocadas por nadie, Señor, no permitas que nadie, y si alguien ya está pasando por un problema de embarazo prematuro fuera del matrimonio en la adolescencia, pon, Señor, el sentir y una cobertura y una gracia para que ella pueda afrontar esto con responsabilidad, Señor, con la ayuda de los padres, con la ayuda del pastor, con la ayuda de los maestros, con la ayuda de quien se tenga que hacer. De pasada te pedimos por esta estación y por este canal, Señor, para que tú te glorifiques, para que nuestro suroriente de la ciudad, nuestro oriente de la ciudad sea cubierto con tu sangre preciosa. Por favor, te encargamos, Señor, a nuestros adolescentes, te encargamos a nuestros niños, que nadie sea violentado en su sexualidad, que nadie sea obligado a tener actos sexuales, Señor, que nadie sea, Señor, obligado a esto y violentado, mucho menos, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Y quiero pedir una disculpa porque nuestro programa no es para esto, pero yo creo que a veces, o no es para esto, no porque
tratamos de hablar y tratamos de dar un consejo bíblico y un consejo científico en la medida de lo posible. Pero hoy sentí ganas de hacerlo y les pido me disculpen, no es esto, a veces esto no es la dirección del programa, el contenido. Pero estamos hablando de la despenalización del aborto. ¿Qué nos dice ITEAM referente a esto? ¿Por qué no podemos hablar o en estos minutitos que nos quedan con más claridad acerca de esto? Porque a lo mejor hay alguna asociación o alguna iglesia independiente que está batallando con esto y es posible que esto le pueda ayudar. La coordinación ITEAM está 100% a favor de la vida, bíblicamente hablando, y podemos ofrecer un sinfín de expositores que nos van a estar ayudando y nos van a estar orientando a cómo orientar, valga la redundancia, a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y el plan es que cuando ellos pasen de niños a adolescentes, 15, 16 años, no se vayan de la iglesia, sino que se queden en la iglesia con bases firmes y con un conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Esto funciona. El pastor Oscar, un servidor, venimos desde niños en la iglesia, crecimos en la iglesia, estuvimos en las escuelas dominicales y esto funciona. Nosotros somos testigos de que funciona. Tú mismo, pastor Samuel, vienes desde la infancia en la iglesia, una familia pastoral, y esto funciona. Cuando se pone a trabajar la Biblia a favor del ser humano, esto funciona. Sí, es que lo que pasaba en nuestros antepasados era que no había el enlace, te daban escuela bíblica muchas de las veces solo para entretener, pero nunca para educar, y entonces eso al final del día no terminaba funcionando. ITEAM tiene toda la dirección de educar, de poder generar una conciencia para que cuando ellos tomen la decisión de quedarse, ellos puedan quedarse. Sí, y los invitamos a que se está trabajando en esto para mejorar, pero mientras lo logramos y mientras hemos tratado de avanzar, el consejo es que los padres de familia pues hagan su trabajo, ¿verdad? Claro. Porque también es responsabilidad de nosotros como padres de familia irles enseñando, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas y a veces ya ellas me preguntan cosas y pues yo tengo que estarlas educando. Y me gusta cuando ellas me dicen, oye papá, mírate que dijeron esto en la escuela, pero yo en la Biblia leí. O sea, que ellas mismas hayan dicho, yo leí, yo he escudriñado, porque eso es lo que yo trato de enseñarles, que ellas escudriñen la palabra, que ellas entiendan la palabra, y luego cuando ellas se enfrentan al mundo, entonces ellas confrontan lo que han aprendido con lo que les está enseñando el mundo, y ellas empiezan a distinguir, eso está mal. Y eso es bueno, ¿verdad? Que nosotros hagamos también nuestro trabajo, que no nos quitemos esa responsabilidad. La iglesia estamos trabajando, amén, los líderes estamos trabajando para responder ante estas circunstancias, pero también desde nuestra casa no dejemos de hacer lo que nos toca. Sí, porque al final del día, pues los niños están más en casa que en la iglesia, ¿no? Están más en casa que en otro lado. Entonces, el principio viene ahí. Hay los consejos de papá, de mamá, del maestro, del pastor generan conciencia, pero la lectura de la Biblia, la lectura del texto bíblico, te da la fuerza y la fortaleza para poder decidir y tomar la determinación de seguir por el mejor camino, ¿no? Así es lo que nos enseña la Escritura. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia nos va guiando, pero nos guía a todos, a los adultos como a los niños. Y también resaltando otra palabra que decía nuestro hermano obispo presidente, sobre el ejemplo, que ellos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Entonces, que ellos vean en nosotros como padres ese deseo de obedecer a Dios, esa pasión, y también esa reacción ante estos ataques, que no nos quedemos callados, que inmediatamente cuando recibamos algo respondamos, está mal, por esto y por esto. Sí, estamos en Apóstoles en los Hechos, en Radio Consentido 96.9 FM y a través del canal de YouTube del Pastor Omar Barraza. Estamos por terminar nuestro programa. Todos los martes a las 11 de la mañana aquí estamos y pues sintonízanos, porque siempre habrá algo a la luz del texto bíblico que te va a ayudar. Estamos por despedirnos, Pastor Arevalo. Bendiciones y no abandonemos la causa.
cubramos a nuestros niños en oración, pero también en atención. Estamos por terminar, pastor. Dios los bendiga a todos, nos vemos el próximo martes. Y bueno, bendiciones a todos. Queremos decirle que agradecemos infinitamente. Parte de nuestra función es venir y que usted nos escuche a través de la frecuencia de Radio Consentido o a través de la imagen del canal de YouTube. Pero no dejamos de ser pastores y no dejamos de estar preocupados por lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Ojalá y podamos hacer un paro en nuestras labores, detenernos un poquito y que podamos levantar un clamor por esta ciudad Juárez. Aquí ya lo dijeron los pastores y maestros también, porque además ellos son maestros del Instituto Bíblico Apostólico aquí en la ciudad. Y estamos preocupados por nuestra ciudad, estamos preocupados por nuestro estado, esta ciudad maravillosa que nos ha dado todo, y aquí está esta frecuencia. Entonces nosotros estamos buscando que Dios se glorifique en nuestra ciudad. Detengámonos un poquito para orar por nuestra ciudad. Yo quisiera así en unos segunditos enviarle un mensaje a todos nuestros radioescuchas que vaya direccionado con la ciudad, con esta ciudad maravillosa en la que ahora vivimos. Hace algún tiempo tuvimos un programa de oración que se llamaba Un Minuto por mi Ciudad, donde todas las noches a las 9 de la noche apartábamos un minuto y convocábamos a un minuto por oración por la ciudad. Un minuto, dicen muchos, no es nada, pero un minuto en 1000 personas es mucho. Entonces, oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestras autoridades, pero sobre todo inculquemos los valores éticos, morales y espirituales a nuestra familia y a nuestros hijos. Adelante, Pastor Oscar. Así es, oremos por nuestra ciudad y veamos por ella. Es una ciudad que ha sido muy golpeada durante muchos años, pero es una ciudad que sabe abrazar a la gente y por eso se queda mucha gente aquí también, ¿verdad? Y estamos muchos aquí, entonces oremos por ella y por toda la gente. Somos esta comunidad juarense y vamos a seguir adelante y avanzar. Apóstoles en los Hechos es un concepto que está en algunos medios de comunicación y nos sentimos muy halagados porque aunque pertenecemos a una denominación, aunque pertenecemos a un grupo organizado, nuestra responsabilidad es con la ciudad, nuestra responsabilidad es con tus hijos, con tu familia, con tus adolescentes. No nada más venimos a hablar y a expresar un punto de vista. Estamos orando en nuestras congregaciones por la adolescencia. Estamos orando en nuestras congregaciones por los infantes. Estamos orando para que nadie nos arrebate más a nuestros hijos, sino que a la luz y a la claridad de la palabra, del texto bíblico, podamos acercarnos al Eterno. Gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de los directores de cada estación de radio, de cada canal de televisión, de cada canal digital de YouTube, que nos abren las puertas para este concepto. No es cuestión de hombres, no es cuestión de personas, es cuestión de llevar hasta tus oídos el mensaje de algo que no se puede publicar, que no se puede predicar a veces desde el lugar donde estamos, desde un púlpito. Lo hacemos a través de estos medios, deseando que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Apóstoles en los Hechos te declara bendición, protección, gracia, favor y cobertura de parte del Espíritu Santo. Amén. Nos reencontramos el próximo martes a las 11 de la mañana a través de Radio Consentido 96.9 FM y a través del canal de YouTube de nuestro amado pastor Omar Barraza. Bendiciones. Bendiciones. Estás una Radio Consentido 96.9 FM.